La imagen fue pequeña, la reacción del poder. No. Una mujer apareció en una de las ventanas del Palacio Nacional, sentada, con el celular en la mano, tomando el sol sobre un inmueble que no es un edificio cualquiera, sino uno de los símbolos más pesados del poder mexicano. La escena duró segundos, pero bastó eso para abrir una crisis incómoda alrededor de Claudia Sheinbaum, no por la gravedad material del hecho, sino por la manera en que su gobierno decidió procesarlo. Durante días, la respuesta oficial no fue aclarar, sino negar. Desde el entorno del oficialismo empezó a instalarse la versión de que el video y la fotografía eran falsos, alterados, producto de inteligencia artificial o parte de un ataque mediático. Y ahí apareció el primer movimiento político importante antes de verificar con precisión. El aparato comunicacional salió a blindar la imagen presidencial. Ese reflejo no es menor, porque cuando un gobierno niega primero y explica después, lo que protege no es solo un dato, sino una lógica de control. 2 semanas más tarde, Sheinbaum terminó reconociendo que sí había habido una persona sentada en esa ventana y que ya había sido sancionada. Con eso, cerró una puerta, pero abrió otra mucho más delicada si el hecho sí ocurrió. Entonces, alguien mintió antes. Alguien desinformó al entorno presidencial o alguien decidió ganar tiempo mientras el costo político bajaba. Y allí está el centro real de esta historia. Claudia Sheinbaum no enfrentó un escándalo por una mujer tomando el sol. Enfrentó una prueba sobre cómo ejerce el mando cuando una narrativa incómoda amenaza con romper la disciplina del mensaje oficial. Su respuesta inicial fue desviar. En vez de contestar de frente, llevó la conversación hacia los excesos de gobiernos pasados. PRI, Calderón, García Luna, Fox. Una maniobra reconocible, eficaz para su base, pero riesgosa para el debate público. Porque el problema dejó de ser la ventana. El problema fue el método. Y en política, el método suele importar más que el incidente. Si ante un episodio menor la respuesta fue negar, desacreditar y corregir tarde, entonces la pregunta inevitable es más grande. ¿Qué revela esto sobre la estrategia de Claudia Sheinbaum para administrar crisis, controlar daños y preservar autoridad? Para responderla, hay que entrar al verdadero terreno de fondo, el sistema de poder, comunicación y lealtades que rodea hoy a la presidencia mexicana, para entender por qué Claudia Sheinbaum reaccionó como lo hizo. Hay que observar el entorno en el que opera, porque este episodio no es aislado. Es el reflejo de un modelo de poder construido durante años, donde la comunicación no es un complemento del gobierno, sino una herramienta central de control político. Desde el inicio del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, la narrativa ha sido un campo de batalla permanente. No se trata solo de gobernar, sino de definir qué es verdad, qué es falso y quién tiene legitimidad para decirlo. En ese esquema, plataformas como Infodemia, encabezadas por figuras como Genaro Villamil, no funcionan únicamente como canales informativos, funcionan como instrumentos de defensa del discurso oficial. Y eso explica la reacción inmediata ante el video. No se trató de verificar primero y hablar después. Se trató de cerrar filas, de marcar el terreno, de enviar una señal clara. Cualquier contenido incómodo puede ser descalificado como ataque. Inteligencia artificial, manipulación, golpeteo político. Ese patrón ya se había visto antes. Pero aquí ocurrió algo distinto, porque esta vez la narrativa oficial no resistió. El hecho terminó siendo confirmado por la propia presidenta, y en ese momento, el costo ya no era la imagen de una mujer en una ventana. Era la credibilidad del sistema que había intentado negar lo evidente. Aquí aparece un elemento clave en la cadena de información dentro del poder. Sheinbaum explicó que, en un inicio, las áreas responsables le dijeron que no había ocurrido nada. Después, al revisar, descubrieron que sí había sucedido. Esa secuencia abre un escenario delicado,
porque implica una de dos cosas: o hubo una falla grave en los mecanismos internos de verificación, o hubo una decisión consciente de contener la información. Ambas opciones tienen consecuencias políticas. Si fue una falla, revela debilidad operativa dentro del corazón del poder. Si fue una decisión, revela una estrategia de manejo de crisis basada en el tiempo, no en la transparencia. Y en ambos casos, Claudia Sheinbaum queda en el centro. Porque en política, no solo importa lo que ocurre, importa quién controla la versión de lo que ocurre. A esto se suma otro factor aún más sensible: la relación con los medios y periodistas. La reacción del aparato oficial no se limitó a negar el hecho. También implicó descalificar a quienes lo difundieron. Señalamientos, etiquetas, cuestionamientos a la credibilidad. Una estrategia que no es nueva, pero que en este caso se activó con rapidez y coordinación. El problema es que ese tipo de respuesta genera un efecto acumulativo. Cada vez que se desacredita sin pruebas sólidas, cada vez que se usa el poder institucional para confrontar voces críticas, se erosiona algo más profundo: la confianza en la información oficial. Y aquí aparece una tensión estructural. El gobierno busca controlar la narrativa, pero al hacerlo de forma agresiva, debilita su propia credibilidad. En paralelo, surgen resistencias. Periodistas que recurren a mecanismos legales, como amparos, para evitar ser señalados desde espacios oficiales. Casos que empiezan a escalar hacia el poder judicial. Decisiones que pueden sentar precedentes. Es decir, el conflicto ya no es mediático, se está volviendo institucional. Y en ese contexto, Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema estratégico: mantener el modelo de confrontación comunicacional que heredó, o ajustar el equilibrio entre control narrativo y credibilidad pública. Porque lo ocurrido con La Ventana no fue un escándalo en sí mismo. Fue una prueba de estrés para todo el sistema. Y lo más importante es que dejó una pregunta abierta. Una que no se resuelve con una sanción menor ni con una explicación tardía. ¿Hasta qué punto el aparato de comunicación del poder está diseñado para informar y hasta qué punto está diseñado para proteger? La respuesta a esa pregunta es la que va a definir lo que viene. Y lo que viene, inevitablemente, será más tenso. El conflicto no explotó por la imagen, explotó por la contradicción. Durante días, el aparato oficial sostuvo una versión que luego se vino abajo. Y cuando eso ocurre en política, no se trata solo de un error. Se convierte en un punto de quiebre, porque abre espacio para algo mucho más peligroso que la crítica: la duda sistemática. Y ahí entraron los actores que el gobierno no controla. Periodistas, analistas, plataformas independientes. No se centraron en la mujer en la ventana, se centraron en el proceso, en la secuencia, en la manera en que se construyó una narrativa falsa para luego corregirla sin asumir responsabilidades claras. Ese cambio de enfoque elevó la tensión, porque ya no era una polémica superficial, era una disputa sobre credibilidad. En ese momento, Claudia Sheinbaum tomó una decisión clave. En lugar de reordenar la narrativa con una explicación directa y contundente, optó por una estrategia de dispersión. Ante preguntas concretas, respondió con referencias a otros gobiernos, a otros escándalos, a otros momentos históricos. Una maniobra conocida, pero que en este contexto tuvo un efecto distinto, porque no cerró el tema, lo amplificó. Cada evasión generó más preguntas. Cada desvío confirmó la percepción de que había algo que no se quería enfrentar de manera frontal, y eso es políticamente costoso. Porque cuando el liderazgo evita una respuesta simple, el público empieza a construir sus propias interpretaciones. Y esas interpretaciones no siempre favorecen al poder. Mientras tanto, dentro del ecosistema oficial, el discurso se endureció. Se insistió en que el tema era irrelevante, que se trataba de una exageración mediática, que la sanción ya había sido aplicada y que no había nada más que discutir.
Pero esa postura también tiene un límite, porque minimizar un tema después de haberlo negado no lo desactiva, lo contradice. Y en esa contradicción se instala el conflicto real. Al mismo tiempo, comenzó a emerger otra línea de tensión, el uso del aparato institucional para confrontar voces críticas, señalamientos desde espacios oficiales, exposición pública de periodistas, un patrón que ya existía, pero que en este caso se volvió más visible porque coincidía con una narrativa que había fallado. Eso generó una reacción en cadena. Algunos periodistas empezaron a defenderse por vías legales, amparos, recursos judiciales, argumentos sobre violación de derechos. Y lo que parecía un conflicto mediático empezó a desplazarse hacia el terreno jurídico. Ese movimiento cambia las reglas del juego, porque cuando un conflicto entra al ámbito judicial, deja de ser controlable por la narrativa, pasa a depender de resoluciones, de precedentes, de límites institucionales. Y eso introduce una variable que el poder no maneja completamente. En medio de este escenario, Claudia Sheinbaum queda atrapada en una tensión creciente. Por un lado, necesita mantener la cohesión de su base política, que responde bien a la confrontación. Por otro, enfrenta el riesgo de que esa misma estrategia debilite su imagen ante sectores más amplios que valoran la consistencia y la transparencia. Ese equilibrio es frágil, y el episodio de la ventana lo dejó expuesto, porque mostró que incluso en temas menores, la estructura de respuesta del poder puede generar efectos mayores, que una decisión comunicacional puede escalar hasta convertirse en un problema político, y que una estrategia diseñada para proteger puede terminar amplificando el daño. Ahora, el conflicto ya no es solo reactivo, se está convirtiendo en estructural. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es un incidente, es la forma en que se ejerce el poder. Pero para entender completamente esa forma, hay que ir más profundo. Hay que desmontar la lógica estratégica detrás de cada movimiento. Para comprender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar el episodio como un error y empezar a verlo como parte de un patrón estratégico. Porque nada de esto es improvisado. El primer movimiento fue negar, no porque no hubiera información suficiente, sino porque en el modelo de comunicación dominante, el tiempo inicial de una crisis se usa para contener, no para esclarecer. Negar permite ganar horas, incluso días, mientras se mide el impacto real del problema. Es una estrategia de amortiguamiento. Si el tema muere rápido, nunca hubo crisis. Pero aquí no murió. Entonces vino el segundo movimiento, desacreditar. El uso del argumento de inteligencia artificial no fue casual. Es una herramienta moderna, eficaz y difícil de refutar en el corto plazo. Permite sembrar dudas sin necesidad de probar nada de inmediato, y en un entorno saturado de información, la duda es suficiente para dividir la atención. Ese paso tiene un objetivo claro: fragmentar la percepción pública. Si una parte cree y otra duda, el tema pierde fuerza. Pero el tercer movimiento fue el más revelador. Cuando la evidencia se volvió insostenible, Sheinbaum no cambió completamente la narrativa, la ajustó. Reconoció el hecho, pero redujo su importancia. Lo presentó como algo no prohibido, sancionado y menor. Eso es control de daño. No se trata de negar lo ocurrido, sino de redefinir su significado. Aquí aparece una de las claves más importantes de su estrategia: el encuadre. No importa solo lo que pasó, importa cómo se interpreta. Y en ese encuadre, Sheinbaum desplazó la discusión del qué ocurrió al no es relevante. Sin embargo, el cuarto movimiento complicó todo. La evasión. Cuando se le hicieron preguntas directas, decidió no responderlas de forma puntual. En su lugar, introdujo temas del pasado: PRI, Calderón, García Luna. Esa técnica no es improvisada. Es una forma de reconfigurar el terreno del debate.
cambiar la pregunta, mover el foco, diluir la presión. Funciona con audiencias alineadas, refuerza identidad, consolida narrativa, pero también tiene un costo cuando se usa frente a preguntas concretas. Puede percibirse como falta de respuesta, y esa percepción es peligrosa. Porque abre espacio a una lectura distinta, no se trata de que no haya respuesta, sino de que no se quiere dar. En paralelo, hay un quinto movimiento que suele pasar desapercibido: la activación del aparato periférico. Figuras como Genaro Villamil y estructuras como Infodemia no solo reaccionan, operan como extensiones del mensaje central. Su función es amplificar. Defender EA, cuando es necesario. Confrontar. Esto permite a la figura presidencial mantener cierta distancia. No es Sheinbaum quien descalifica directamente, es el sistema. Eso genera una capa de protección política, pero también genera una cadena de responsabilidades difusas. ¿Quién responde por la información incorrecta? ¿Quién valida lo que se publica? ¿Quién asume el costo cuando la narrativa falla comentado? Estas preguntas no tienen respuestas claras. Y eso es parte del diseño. Porque en un sistema donde la comunicación está distribuida, la rendición de cuentas se diluye. Pero hay un elemento más profundo aún: la coherencia interna. El discurso del proyecto político al que pertenece Sheinbaum se basa en principios como no mentir, no robar, no traicionar. Cuando un episodio como este muestra inconsistencias entre discurso y práctica, el impacto no es inmediato, pero se acumula. Es desgaste silencioso. No rompe de golpe, pero erosiona con el tiempo. Y ahí es donde la estrategia enfrenta su mayor desafío. Porque puede controlar el corto plazo, pero no necesariamente el largo. La pregunta clave entonces ya no es cómo respondió Sheinbaum a esta crisis. La pregunta es si este modelo de respuesta es sostenible cuando las crisis sean más grandes, más complejas y más difíciles de contener. Porque lo ocurrido aquí fue una señal, una advertencia, un ensayo. Y lo que viene después podría no ser tan manejable. Las consecuencias no llegaron de inmediato, pero comenzaron a acumularse. En política, los efectos más importantes rara vez son instantáneos. Se construyen en capas. Y este episodio dejó varias abiertas al mismo tiempo, todas apuntando a una misma dirección: la credibilidad del sistema. El primer impacto es interno. Dentro del propio aparato de gobierno, este tipo de contradicciones genera tensión porque cuando una versión oficial se desmorona, alguien falló, ya sea en la cadena de información o en la toma de decisiones. Y eso obliga a ajustar mecanismos, revisar protocolos, reordenar lealtades. Pero esos ajustes no son visibles, son silenciosos. Y muchas veces implican algo más profundo: redefinir quién tiene acceso real a la información y quién tiene capacidad de influir en la narrativa presidencial. Ese reacomodo puede fortalecer el control o puede generar más opacidad. El segundo impacto es externo. La relación con los medios se vuelve más frágil, no por el hecho en sí, sino por la forma en que fue gestionado. Cuando periodistas detectan inconsistencias, su incentivo cambia. Ya no solo informan, investigan más, presionan más, cuestionan más. Y eso eleva el nivel de confrontación. No es casual que, tras este episodio, se intensificaran las acciones legales por parte de comunicadores, amparos, recursos judiciales, reclamos por exposición pública. Lo que antes era un choque discursivo empieza a institucionalizarse. Y cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser narrativo. Se vuelve jurídico. Eso introduce un nuevo riesgo para el gobierno, porque el terreno judicial no responde a la lógica del control político. Responde a reglas distintas, a criterios técnicos, a decisiones que pueden limitar el uso de herramientas comunicacionales que antes operaban sin restricciones claras.
Y ese límite, si se consolida, puede alterar el equilibrio del poder mediático. El tercer impacto es político. No en el sentido inmediato de pérdida de apoyo, sino en la construcción de percepción. Claudia Sheinbaum ha basado parte de su posicionamiento en una imagen de disciplina, racionalidad y control técnico. Episodios como este introducen una grieta en esa imagen. No la destruyen, pero la matizan. Y en política, las matizaciones importan, porque son las que, acumuladas, cambian la forma en que distintos sectores interpretan el liderazgo, especialmente aquellos que no están completamente alineados con el proyecto, pero que tampoco están en oposición frontal. Ese espacio intermedio es clave, y es también el más sensible a inconsistencias. Además, hay un cuarto impacto, más estratégico. La expectativa. A partir de ahora, cada nueva crisis será comparada con esta. Cada respuesta será medida no solo por lo que diga, sino por cómo se comporte frente a la presión. Si repite el patrón negar, desviar, ajustar, el costo acumulado será mayor, porque ya no será un caso aislado, será un patrón confirmado. Y eso cambia todo. En paralelo, el entorno político observa oposición, aliados, actores institucionales. Todos toman nota, porque estos episodios revelan límites, muestran cómo reacciona el poder bajo presión, y eso permite anticipar movimientos futuros. Es información estratégica, y en política, la información es poder. Por eso, lo ocurrido en el Palacio Nacional no termina en la sanción de una persona ni en una explicación tardía. Se convierte en un punto de referencia, en una señal que será usada, reinterpretada y, cielo, probablemente, explotada en futuras disputas. La pregunta ahora ya no es ¿qué pasó? Es ¿qué pasará cuando el siguiente incidente sea más grande, más visible y más difícil de contener? Porque ese momento va a llegar, y cuando llegue, Claudia Sheinbaum no estará enfrentando una imagen viral, estará enfrentando el peso acumulado de todas sus decisiones anteriores. Al final, todo vuelve al mismo punto. No fue la mujer en la ventana, fue la forma en que el poder decidió reaccionar. Claudia Sheinbaum enfrentó un episodio menor que terminó revelando algo mayor, no por accidente, sino por la secuencia de decisiones que se tomaron después. Negar primero, desacreditar después, ajustar más tarde y finalmente, evitar responder de forma directa. Ese orden importa, porque no es casual. Es un método que busca proteger la estabilidad del discurso oficial, incluso cuando la realidad lo contradice momentáneamente. Un método que prioriza el control narrativo sobre la claridad inmediata y que, en el corto plazo, puede funcionar. Pero en el largo plazo, deja huella. Cada evasión suma, cada contradicción se registra, cada ajuste tardío se convierte en referencia, y eso construye algo que ningún gobierno puede ignorar: percepción. La percepción de cómo se ejerce el poder, la percepción de hasta dónde se dice la verdad, la percepción de cuándo se responde y cuándo se evita responder. En este caso, Sheinbaum logró contener la crisis. No hubo ruptura, no hubo un costo político inmediato, pero eso no significa que el episodio haya desaparecido. Significa que quedó guardado, acumulado, listo para reaparecer cuando el contexto sea más exigente. Y ahí es donde esta historia realmente importa, porque no se trata de una anécdota aislada. Se trata de un precedente, un indicador de cómo se va a enfrentar lo que viene. Y lo que viene, inevitablemente, será más complejo, más visible, más difícil de controlar. Si este fue el ensayo, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando la presión no permita desviar la conversación?
cuando la narrativa no pueda ajustarse a tiempo, cuando la respuesta tenga que ser inmediata y definitiva, ahí se definirá todo. Porque gobernar no es solo decidir, es también responder. Y la forma en que se responde, tarde o temprano, termina definiendo el poder. Si este análisis te está ayudando a ver más allá de la superficie, vale la pena seguir observando estos patrones. Porque no son eventos aislados, son señales de lo que está por venir.